Exactamente así. Vaya a sentirse usted, ¿verdad?, aludido, ¿verdad? Porque vamos a ver en el transcurso de la clase. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu infinito amor, Señor amado, y te damos gracias porque hoy, Señor, nos sentimos honrados una vez más de poder estar delante de tu presencia, Señor. Siempre estamos delante de tu presencia, pero hoy en un lugar especial para nosotros que es esta casa. Señor, y qué mejor que hacerlo para poder aprender de tu verdad y de tu palabra. Oramos, Señor, para que de principio a fin sea tu espíritu el que gobierne nuestras emociones, sentimientos, pensamientos. Señor, todo nuestro ser. Señor eterno, gracias porque tu palabra dice que no ignoremos las maquinaciones del adversario. Así que gracias porque cuando nuestros ojos son abiertos al conocimiento y al entendimiento, Señor amado, sabemos que la oposición con mayor razón se levanta. Pero queremos hoy, Señor amado, a la luz de tu verdad y de tu palabra, querer ser ministrados por esto y que tu presencia, tu espíritu nos guíe con ciencia, entendimiento, revelación, profundidad, de principio a fin. Damos gracias por los que van a escuchar la clase también, Señor, desde casa o su trabajo. Así que pedimos tu dirección de principio a fin, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este tema, les dije yo la vez pasada, es un tema totalmente diferente a lo que hemos venido estudiando, porque hemos estado hablando acerca de situaciones meramente personales para nosotros, ¿verdad? Carácter, ética y todo ese tipo de cosas, pero estamos nosotros entendiendo algo. Dentro de todo lo que borré aquí, dejé esto, porque estos dos textos, ¿se acuerda usted de qué nos hablan? Dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y luego el Oseas dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces es importante, el conocimiento es muy importante. Nosotros no podemos, hermanos, luchar contra algo que no conocemos. Nosotros no podemos pelear. De hecho, lucha es, usted sabe eso, ¿verdad? Lucha es combate cuerpo a cuerpo contra algo que desconocemos. Escúcheme, no todo lo bueno que ocurre es Dios y no todo lo malo que ocurre es Satanás. Oye, de nuevo, no todo lo bueno que ocurre en la vida de alguien o de un lugar es Dios. Y no todo lo malo que ocurre en un lugar o en una persona es el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados de que todo lo bueno le llamamos bendición. ¿Y la bendición viene de quién? De Dios. Y todo lo malo lo llamamos maldición y malo. ¿Y viene de quién el mal? De Satanás, ¿verdad? Pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces yo le dije la vez pasada que Satanás, si sabe que para tenerlo lejos a usted de Dios ocupa enriquecerlo, le va a dar por montones el dinero. Si eso usted lo va a mantener lejos del propósito, ¿verdad? Entonces, estudiamos la vez pasada acerca de quién fue Luzbel, cómo era, dónde estaba, las características que poseía. Y hoy estudiamos lo que era la rebelión, ¿verdad? De él, cómo cayó, qué fue lo que produjo que él cayera, el orgullo y todo ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a estudiar la estructura con la que él trabaja. Yo le dije en la primera clase que Dios no creó jerarquías, Dios no creó niveles, porque para Dios todos somos iguales, todos tenemos diferentes responsabilidades, pero todos terminamos valiendo lo mismo delante de los ojos de Dios. Pero cuando usted y yo estudiamos la Escritura, nos damos cuenta de que uno de los deseos de Satanás era crecer en posición. Entonces él decía, yo colocaré mi trono arriba, porque yo quiero estar arriba. Entonces, como él es denominado en la Escritura, dentro de uno de los títulos que vimos como príncipe de este mundo, entonces él ha compartido su visión de gobierno con todos los ángeles, que trabajan con él. Ya sabemos lo que dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados. Entonces vámonos a Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Ambos textos están ahí, ¿verdad? Como texto base del punto número 2, que es la rebelión de los ángeles. Entonces, con ángeles entendemos, ¿verdad?, que estamos agrupándolos a todos, aunque ya vimos, ¿verdad?, que los ángeles son un grupo. Y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón. Cada vez que en la Biblia habla de un dragón, habla de una bestia, hace referencia a Satanás o al menos a su reino, a su gobierno. Dice, y aquí le da varios títulos. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Se da cuenta? Diablo está con D minúscula, lo que significa que es una función.
Satanás está con mayúscula, lo que significa que es un nombre. Y aprendimos la clase pasada la diferencia entre un título y un nombre. ¿Se acuerdan? Ok, y dice, el cual engaña al mundo. Dice el mundo entero. Y fue arrojado a la tierra. Luego dice, y sus ángeles fueron arrojados con él. El siguiente texto. Dice, no, dejémoslo ahí. Entonces, creo que es en el versículo 3 o 4 del mismo capítulo, no lo busque, lo busque en su casa, Apocalipsis 12, creo que es 3 o 4, que menciona que arrastró la tercera parte de los ángeles. Cuando hablamos de tercera parte significa que de cada 3 ángeles él tomó uno para hacer su función. Ahora, la lista que presenta Efesios, yo le recuerdo que las cartas fueron escritas para la iglesia. Ninguna carta fue escrita para una comunidad no cristiana. Entonces, los escritores o Dios siempre utilizó palabras, formas, de modo de que la persona que estuviera leyendo la carta entendiera de lo que Dios estaba hablando. ¿Se acuerda cuando mencionábamos en el método cultural por qué Dios les decía a aquella gente, por cuanto son tibios los voy a vomitar? Porque ellos entendían muy bien la ilustración que el Señor les estaba dando por lo que ellos vivían en su comunidad. Cuando le decía a los otros, vendré como ladrón en la noche, ellos entendían muy bien porque habían tenido un antecedente en la comunidad que de noche los habían atacado y habían capturado la ciudad. Entonces, lo que el escritor Pablo aquí, o el Espíritu Santo a través de Pablo hace es enseñarle a la iglesia en Éfeso. Ya estudiamos un poco la cultura de Éfeso, una cultura llena de idolatría. Lo que el Señor está haciendo es enseñándoles a ellos a través de las jerarquías naturales cómo funciona el mundo espiritual. Hay una versión de Biblia que es de las más confiables, que no enlista varias posiciones, sino que dice, porque no tenemos lucha, dice Efesios 6:12, pongámosle Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad. Identificamos nosotros 4 operaciones ahí, angelicales, satánicas ahí. Pero hay una versión que dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra poderes que son, sino contra, vamos a ver, sino, antes de ese, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, dice una versión, que son potestades que ejercen autoridad en las regiones celestes. O sea, lo coloca como uno solo. Pero la mayoría de versiones lo enlistan de esta forma, con la diferencia que la palabra potestades tendría que ir después, no antes de gobernadores, porque las potestades necesitan ser gobernadas por alguien, ¿verdad? Entonces, si usted y yo estudiamos las versiones más antiguas, lo traen de esa manera, no como lo enlista Efesios, pero al final es una misma operación y vamos a verlo acá tal como deberíamos de estudiarlo. Entonces, esta lista de Efesios es una lista natural para enseñar algo espiritual. Oye, de nuevo, la lista que presenta Efesios 6:12 son rangos o son posiciones que el hombre ocupaba en la tierra en aquel tiempo. Y el Espíritu Santo está utilizando eso para enseñarles algo a ellos. Vamos a traer esto al presente. Usted vive en una colonia. ¿Cuál es la máxima autoridad en esa colonia? El patronato. Entonces, si usted ocupa que raspen la calle, no se va a ir directamente para el alcalde. ¿Se va a ir para dónde? Para donde el patronato. El del patronato no se va para donde el diputado. ¿Se va para dónde? Para donde el alcalde. El alcalde no se va directamente al presidente. ¿Se va para dónde? Al diputado. Y allá arriba, ¿verdad? Hay otros poderes. Lo veíamos el año pasado cuando hablábamos, o en inicio de año cuando hablábamos de política, los distintos poderes que el país tiene y cada quien ejerce, ¿verdad?, un poder diferente. En el mundo espiritual es igual. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con lo que es el punto A, que son bueno, aquí entendemos, ¿verdad?, que este individuo es el que gobierna todo, ¿verdad? Él es el que se autoproclamó como rey de todos ellos y todos lo ven como rey. Entonces, todos estos, todo informe, toda pleitesía, todo honor va rendida acá, ¿sí?
Todo va rendido acá. Por eso es que todos los que usted y yo vemos, personajes que, bueno, hoy no se esconden, ¿verdad? Hoy ya nadie se esconde. Todos los que públicamente dicen yo soy satanista, yo soy hechicero, yo X cosa, entonces todos ellos le rinden honor a Satanás. Pero no significa que trabajan directamente con él, sino que él es la insignia de un reino. Nosotros le decimos reino. Realmente Satanás no tiene ningún reino, porque Dios es Dios de lo creado, de lo visible y de lo invisible. Pero como es el lugar donde él se mueve, entonces se le ha denominado esa frase, el rey de las tinieblas o de lo oculto, como usted quiera verlo. Entonces Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Dijo, ya no hablaré más con ustedes, porque aquí viene el príncipe de este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando se refiere a príncipe, estamos hablando de alguien que es cabeza, alguien que dirige, y ese es precisamente lo que significa la palabra principados. Cuando hablamos de principados, hablamos en griego de esta palabra, arché o arjé. Le coloqué las dos ahí en el material, que significa uno que es principal, significa el que es primero, el que está sobre todos los demás y que es cabeza. Entonces escúcheme, nosotros constantemente cuando hablamos de Satanás, nosotros creemos que él está en todos los lados, creemos que está en todos los sitios. Yo ya le expliqué que él solo puede estar en un lugar en la tierra al mismo tiempo. Entonces la pregunta aquí entonces es, si él solo puede estar en un lugar al mismo tiempo, ¿cómo se da cuenta de todo? Por los espíritus chocarreros, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta de todo? Porque hay una organización más organizada que la de los cristianos. ¿Sí? Es una realidad, Jesús mismo lo dijo. Dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Están más, no mejor entrenados, sino que tienen mayor disciplina. Claro, la disciplina en ellos no proviene del amor, sino del miedo, que es diferente. Ahora, vamos acá. Cuando usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta de que constantemente se menciona un montón de lugares, un montón de seres. Usted y yo no entendemos qué significa. En la Biblia usted, a ver, dígame esto, ¿usted ha escuchado hablar de Moloch? Sí, está en la Biblia. ¿De Baal? ¿De Diana? ¿De Nimrod? Todo eso está en la Biblia. Entonces nosotros lo asociamos. El pueblo de Israel adoraba a Baal y usted y yo imaginamos un pichinguito ahí de barro o un poste y creemos que eso es todo. Pero no, hay algo mucho más profundo y mucho más grande en eso. Entonces, incluso vamos a verlo más adelante, que en la Biblia habían potestades o principados o espíritus que en una comunidad se les conocía por un nombre, en otra se les conocía por otro nombre. Y así en cada lugar se les conocía por un nombre diferente. Pero quiero meter este paréntesis aquí. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, o al menos yo se lo he dicho, que uno no debe de andar en cualquier sitio solo porque sí? No como cristiano. O sea, no es que yo estoy en mi casa y estoy viendo un video y me doy cuenta que en una comunidad, por ejemplo, todo el mundo anda endemoniado en una comunidad. Vengo yo y con celo del Señor me propongo en mi corazón decirle a 3 o 4 de ustedes, hermanos, vamos a ir a esa comunidad y van a saber que Dios es real. Y usted y yo vamos. Y terminamos como los hijos de Seba. ¿Quiénes son esos, pastor? Los que están en Hechos, que quisieron echar fuera a un demonio y el demonio les pegó una paliza que los mandó hasta desnudos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué si yo tengo la unción? ¿Por qué si yo tengo el poder? Simple y sencillamente porque usted y yo nos metimos en un territorio, no es el nuestro. Escúcheme, a usted le llaman que hay alguien que está endemoniado. No es lo mismo que usted lo lleve a su casa a que usted vaya a la casa de él. Como está endemoniado, dice, que no lo traigan, mejor yo voy a la casa de él. El asunto es que si uno va a la casa de él, uno se mete en el territorio de él. ¿Y ahí quién manda? ¿Usted o él? En cambio, si lo traemos a la iglesia, ¿quién manda aquí? ¿Ven la diferencia? Ahora, no vamos allá ahorita, ¿verdad? Porque no estamos hablando acerca de lucha espiritual en cuanto a posesiones, lo veremos más adelante. Pero cuando hablamos de principados, dice acá, estos espíritus son los que se ubican sobre territorios para ejercer dominio. Escúcheme, todo
todo espíritu, independientemente del nivel o el nombre que tenga, su propósito es ejercer dominio. Y ejercer dominio significa controlar. Entonces, lo primero que las tinieblas buscan controlar es la mente de una persona, porque si controlan la mente van a controlar lo demás. Entonces, hay espíritus que su función principal no es controlarle el cuerpo a alguien, sino que es controlarle el alma. Por eso es que tenemos gente que tiene años atada a una emoción negativa y nunca han podido salir, porque no va a salir solamente diciendo no quiero tener resentimiento, sino enfrentando a una potestad que, claro, él o ella le dio el derecho de poder echar raíces ahí. Por eso es que en liberaciones hay gente que en el nombre de Jesús sal de ella y el demonio contesta y dice: es que no me puedo ir porque la mamá de ella la pactó y me la entregó, es mía. Entonces, por más que uno ore, por más que uno reprenda, no se va, porque hay un derecho legal. Y las tinieblas, escúcheme esto, el mundo espiritual, tanto el de arriba como el de abajo, opera con leyes. Nosotros no sabemos nada de eso. La Biblia está llena de términos jurídicos. La Biblia habla de leyes, habla de estatutos, habla de mandamientos y habla de preceptos. Las cuatro cosas no hablan de lo mismo. Son cosas diferentes. Una cosa es un estatuto, otra cosa es un mandamiento, otra cosa es un precepto y otra cosa, ¿verdad? Pero uno generaliza. Entonces, cuando Pedro dice, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo que Pedro está diciendo es, él anda buscando un argumento para llevar a alguien a la corte celestial. Es que, pastor, yo anoche escuché, pastor, que andaba el rugiente afuera, escuché cómo me arañaba el zinc. No, no tiene que ver con eso. Lo que anda buscando no es botarle las cucharas en la cocina para que usted se asuste, sino buscar algo en su vida con lo cual él pueda presentarse delante de Dios con argumentos de por qué usted debe estar sometido en miseria, en depresión o cualquier otro tipo de cosa. ¿Por qué cree que la Biblia dice, pero abogado? ¿Dónde funcionan los abogados? ¿Dónde es el lugar de ejercicio? En los juzgados, no en un campo de fútbol, porque estamos hablando de términos legales y todo esto opera con términos legales. Volvemos acá. La primera mención de la Biblia acerca de principados la podemos encontrar desde Génesis, pero vamos a ir desglosando esto. Lo coloqué yo acá, que los principados son los espíritus poderosos, grandes. Escuchen, les dije la vez pasada yo que Satanás, cuando él perdió su posición en el cielo, él perdió autoridad, pero no perdió poder, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es tener poder y otra cosa es tener autoridad. Y aquí le vuelvo a poner el ejemplo que le he colocado siempre. Imagínese a un delincuente que anda un arma y a un policía que tiene un arma. ¿Los dos tienen poder? Por supuesto, porque tienen la misma arma, el mismo calibre, pero solo uno tiene autoridad. Entonces, el que tiene poder tiene que respetar la autoridad del que tiene autoridad. ¿Cuántos aquí somos iglesia? Pero recibiréis ¿qué? ¿Cuándo? Entonces, usted y yo ya tenemos el poder, pero si no desarrollamos autoridad, ¿cómo evidenciamos el poder? Son cosas muy diferentes. Yo tengo la autoridad, pastor, sí, pero no tiene poder. ¿Por qué? Porque nunca ora, no se congrega, nunca busca. Usted es un cristiano débil, es una oveja flaca. ¿Tiene la autoridad? Sí, pero no tiene el poder. Las dos cosas tienen que ir de la mano. Entonces, cuando hablamos de principados, no hablamos de demonios, hermano. No andamos hablando de demonios que les jalaron la sábana por la noche. Escúcheme. Cuando nosotros vivimos en un país que, según los países desarrollados, somos un país tercermundista, ¿sí o no? De los países, ¿verdad? Pobrecitos. Escúcheme. Cuando en nuestro país se hace la investidura para el nuevo presidente, ¿cuándo usted ha visto que el presidente de Rusia venga? O el presidente de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Inglaterra, el rey de España. Bueno, es que ha venido, ¿verdad? Pero más por caridad que por honor. ¿Cuándo ha visto que esos presidentes de los países potencia vienen a mezclarse aquí con los presidentes aquí de Centroamérica? ¿Qué es lo que hacen? Mandan un delegado. Ahora, ¿cuándo ha visto usted que a un presidente nuestro lo inviten a una toma de posesión en Estados Unidos?
en un país de estas potencias? No lo vemos. ¿Por qué? Porque el piso es parejo, pero hay niveles. Eso también funciona en el mundo espiritual. Entonces, cuando hablamos de principados, no hablamos de cualquier espíritu. Hablamos de potencias, hablamos de espíritus que tienen el poder de controlar continentes completos. ¿Sí? Por eso es que usted ve esto. Si usted agarra el continente asiático, todos los chinitos, ¿verdad? Aunque Asia no solamente son los chinitos, hay muchos países. Y compara la cultura, compara la forma de pensar de ellos con la cultura del continente americano, encontramos diferencias. Miles de diferencias. Ni hablar si colocamos el continente africano. ¿Por qué? Porque hay otro nivel de pensamiento. La pregunta es, ¿quién está rigiendo esa forma de pensar, esa ideología en cada lugar? Entonces, cuando hablamos de espíritus, de príncipes, estamos hablando de espíritus demoníacos muy poderosos que se establecen sobre continentes o sobre países que tienen mucha relevancia en el mundo espiritual. Y vamos a irnos acá para entrar en detalle. Mire, Daniel 10:20. Daniel 10:20 nos ilustra algo poderoso, porque lo que Daniel está hablando es muy interesante para lo que estamos viendo nosotros, porque usted sabe que Daniel entra en un tiempo de ayuno, 21 días de ayuno. Y Daniel estaba 21 días clamando, orando, y al día 21 le aparece un ángel. Y el ángel le dice: Daniel, eres muy amado, eres muy apreciado, el Creador te ama, pero tengo que decirte que desde el primer día se te fue dada respuesta, pero ha habido oposición. Y es donde él menciona algo interesante. Dice: el príncipe de Persia se ha metido en el medio para que no te llegue la respuesta, para que no te llegue el milagro, permítame, para que no te llegue lo que estás buscando. Pero cuando termina de hablar con él, le dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y dice: pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Permítame, cuando este ángel está hablando con Daniel, Persia no era un gobierno todavía. Para que ubiquemos Persia en el día de hoy, es Irak, Irán. Esa potencia nuclear de guerra que le encanta pelear es Persia, porque Persia significa destrucción. Entonces es un principado que se estableció en esa región, en ese país, si queremos verlo, con un objetivo, que es destruir todo lo que está enfrente. ¿Desde cuándo? Si ustedes, de los que ven noticias, pero no HCH, ¿verdad? Sino noticias de verdad, noticias que tengan que ver con Israel, se va a dar cuenta de que Irak, Irán, Siria, Palestina, Palestina significa filisteos, pero no son los mismos filisteos de antes, son otros. Solo que la ONU, cuando le dio terreno, decidió llamarlos Palestina como una forma de burla contra los judíos, pero no nos metemos ahí ahorita. Todos esos países han querido eliminar a Israel desde que Israel empezó a existir. Desde ahorita. ¿Cuántas guerras hay en la Biblia contra el pueblo de Israel? Y hoy no vemos a Faraón levantado, pero vemos a la ONU, vemos a la OTAN, vemos a un montón de organizaciones que son pro vida, pero cuando les conviene. En Sudán del Sur están matando cristianos ahorita como arroz y nadie dice nada. Nadie dice nada, porque en América hay una campaña de desprestigio contra Israel. Por eso hasta acá en Honduras tenemos un montón de ignorantes de viva Palestina. ¿Usted lo vio en las noticias, sí o no? Homosexuales peleando por Palestina, y son gente que si van allá los decapitan. Vamos acá, me puso demasiado serio usted. Dice: el príncipe de Persia vendrá. Persia fue, ¿se acuerda usted cuando estudió la estatua de Nabucodonosor? ¿Se acuerda? ¿Ah? Persia estaba ejemplificado ahí. ¿Qué animal representaba a Persia? Era un oso, un leopardo. ¿Qué era? ¿Se acuerda? Habla de la ferocidad con la que destruye una presa. Habla de la destreza para poder atacar. Persia fue eso. Y luego dice, y luego de que pase el destructor, el príncipe de Persia, dice: vendrá el príncipe de Grecia. Pregunto,
¿Qué tienen en común Aristóteles, Platón, Sóstenes y no sé cuántos más hay? ¿Qué tienen en común todos ellos? Fueron filósofos. O sea, esos no peleaban con espada, peleaban con la mente. Dice, después viene de Grecia. Es esa filosofía. Son los que hoy en día son, los ateos van ahí adentro. ¿Por qué existe Dios? Demuéstremelo. ¿Por qué? Porque ellos quieren razonar todo. Quieren tener evidencia de todo. Entonces, cuando el ángel está hablando con Daniel, está diciendo, vienen dos poderes, dos principados que se van a levantar. Y cada uno va a ejercer su dominio y su poder de acuerdo a como crean conveniente. Entonces, no son los únicos que menciona la Biblia, porque la palabra príncipe que aparece ahí, que usa el ángel, significa lo mismo: principal, grande, jefe, capitán. Estamos hablando de alguien grande. Pero vámonos mucho más atrás en la Biblia y vámonos con los filisteos. Los filisteos nacen, allá vienen desde Noé. Los filisteos vienen de la misma línea que los egipcios, vienen de la misma línea de los de Nínive. Pero los filisteos no tenían uno, tenían 5 príncipes al mismo tiempo. Mire lo que dice 1 Samuel 6:17. ¿Vamos bien hasta acá? 1 Samuel 6:17. Y dice, estos fueron los tumores. ¿Se acuerda usted cuando el arca se la llevaron, verdad? Y la devolvieron y dijeron, bueno, vamos a darles un tributo por cada ciudad que tenemos. Y dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza, por Ascalón, por Gad, por Ecrón, y hay otra ciudad por ahí, 5 ciudades. Ahora mire esto. ¿Se acuerda usted que David el muchachito, fue al arroyo? ¿Cuántas piedras agarró? 5. ¿Por qué cree que agarró 5? ¿Era por si fallaba la primera y la segunda o por qué cree? Lo conoce porque Biblia, y es una enseñanza bastante trillada. Goliat no era el único gigante que estaba en el ejército. Habían 4 gigantes más que después lo vemos. Y le digo algo, esos gigantes terminaron matando a David. David no murió así. Sí, es que no hablamos de muerte física. Esos gigantes terminaron. Y cuando usted y yo estudiamos esos gigantes, desde en oposición a las 5 unciones, nos vamos a dar cuenta que Satanás, cuando no puede detener a alguien, lo empuja. Porque el último gigante que aparece ahí es uno que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. ¿Qué está hablando eso? De una deformación. Que como no les podemos quitar la unción, entonces dejémoselas, pero agreguémosle algo a lo que ellos llamen unción, pero que es de nosotros. ¿Aquí? Entonces no les podemos quitar la palabra, listo, dejémosle la palabra, pero metámosles una enseñanza. Por eso usted y yo escuchamos un montón de enseñanzas bien raras desde los altares y uno dice, qué raro, tanto que sabe fulano y lo que está enseñando. Entonces se levantan enseñanzas tales como la gracia. Hermano, no importa lo que usted haga, Cristo pagó por usted. Puedo tener 2 mujeres, 3, mi hermano, Cristo ya pagó por usted. Puedo yo descarriarme, mi hermano, no importa, usted ya es de Cristo. ¿Suena bonito, sí o no? ¿Sí? ¿Salvo? Siempre salvo. Aquí no hay pérdida. Y le enseñan. ¿Usted fue salvo por obras o por fe? Por fe. Entonces dígame, ¿cómo si usted fue salvo y no por obra, se va a perder por obras? Es que son bien bonitas las enseñanzas. Porque si usted no se salvó por ninguna obra, si usted hace la obra de adulterio, tampoco se va a perder porque es una obra. Además que su adulterio es en el cuerpo. Cristo vino a salvar el alma, no el cuerpo. Así que usted, mi hermanito, está calidad. Y claro, el que le encanta esto dice, aleluya. ¿Por qué? Porque le encanta lo que está escuchando. No es lo que la Biblia enseña. ¿Está aquí todavía? Entonces, mire lo que significa cada príncipe. La palabra filisteo significa descarriar o hacer morder el polvo en general. Pero dice que una ciudad se llamaba Asdod. Asdod significa devastar o devastador. Entonces el principado que estaba alojado en esta ciudad era uno que ¿qué hacía con sus enemigos? Devastar. ¿Y por devastar qué significa? ¿Cómo observa uno esos videos, hermanos, cuando dice, mire, por aquí pasó la tormenta Sara? ¿Cómo quedan las comunidades?
devastada. ¿Y qué entiende uno por una comunidad devastada? Arrasó con todo, ¿verdad? Le llevó la unción, le llevó los dones, le llevó la economía, le llevó la familia, lo dejó en la ruina al hermano o a la iglesia. ¿Se acuerda usted que había una iglesia que decían, pero si somos ricos? Y Dios dijo, no son ricos, son pobres, y casi le sacó de la de Shakira ahí, ¿verdad? Les dijo un montón de cosas ahí también. Ciegos, ¿verdad? Desventurados, miserables, de todo les dijo el Señor. Entonces, la siguiente ciudad se llama Gaza. Gaza significa fuerte. Pastor, pero eso está bueno. No, es que no es fuerte en cuanto a físico, como usted y yo lo entendemos. Fuerte tiene que ver con un espíritu que tiene una fortaleza que no se echa fuera congregándose 2 veces a la semana, hermano. No se echa fuera leyendo la Biblia, Salmo 91 de vez en cuando. Estamos hablando de alguien que es una potencia. A ver, ¿será que Honduras le podría declarar la guerra a los alemanes, por ejemplo? ¿Ah? No, ¿podríamos o no podríamos? No, ¿por qué? ¿De dónde, mi hermano? Bueno, eso es lo que significa Gaza, una potencia. Escúchame, ¿cuál es la guerra entre Israel y Palestina ahorita? ¿Cuál es la guerra de todo el tiempo? Por la franja de Gaza. Que la franja de Gaza le pertenece a Israel por decreto de Dios, pero la comunidad internacional dice no, le pertenece a Palestina, y Palestina viva, Palestina libre. O sea, esa es la voz del mundo entero, pero no es lo que la Biblia enseña. Entonces esa es la guerra. Pero ¿por qué no lo han sacado? ¿Quién está situado ahí? Príncipe fuerte. Ahora, al final Dios mide todos los tiempos. Voy con lo siguiente. El siguiente se llama Ascalón. ¿Qué significa Ascalón según su material? Mercado. ¿Qué se hace en el mercado? ¿Ah? A cambio de algo. ¿Sí? A cambio de algo. Entonces yo le pregunto, cuando los españoles vinieron aquí, ¿qué le daban a los indígenas a cambio de oro? ¿Ah? Espejitos, ¿verdad? Y wow, ¿verdad? Y le da a cambio del oro. Escúcheme, eso es lo mismo que sucede en el mundo espiritual. Cuando usted viene y dice, ¿qué me pasó? ¿Dónde está aquella pasión que yo tenía para buscar del Señor? Y usted fue al mercado o lo llevaron al mercado, le cambiaron la pasión por la pereza. Usted ni cuenta se dio. Estamos hablando de 5 espíritus que trabajaban, 5 poderes que trabajaban de la mano. De la mano. Por más que se unieron, no pudieron con el Dios de Israel, que es el Dios suyo. Luego está Gad. Gad significa lagar. Lagar es donde se echaban las uvas para aplastarlas y sacar el vino. Pero Gad también significa tropas. Escúcheme, cuando un ejército arrasa contra otro, ¿qué fue lo que uno dice? Los aplastaron. Porque este espíritu lo que busca es extirpar en usted y en mí, en la iglesia. Usted dice, pastor, pero esto fue en 1 Samuel que sucedió eso. Sí, es que las personas en quienes operaban ya murieron, pero esos espíritus siguen operando. Entonces, ¿no ha visto usted gente, hermano, que se topó con este espíritu y le ha buscado exterminar hasta el olor a Dios? Vea que esto solo dígale, ¿y usted a qué huele, hermano? A ver, le pregunto. ¿Cuántas familias hay, hermanos, que han sido destruidas? Familias que se estaban bien, fueron destruidas. ¿Qué pasó ahí? Y eso lo podemos dar a cualquier otra situación. Vemos otro ejemplo. Ecrón significa erradicar. ¿Qué es erradicar? Dice Dios, raeré, es arrancar de raíz, que no quede nada. Ve al que está a su lado, dígale, ¿y a usted qué le han arrancado?
Y no hablo del arito que le peinaron allá en la línea, hablo de espiritualmente, emocionalmente, ¿qué le han erradicado a usted? ¿Dónde quedó aquella solvencia emocional que usted tenía? ¿Dónde quedó aquella madurez que usted poseía? ¿Dónde quedó eso? ¿Quién le arrancó eso a usted? A ver, le doy otra más sencilla. La inocencia con la que usted le creía a Dios, ¿quién se la quitó? Porque escúcheme lo que voy a decirle. No vaya a usar esto como argumento para, uy, entonces no vuelvo, pastor. Hay gente que estaba mejor cuando no sabía nada que hoy que sabe mucho. Porque cuando solo se sabía Juan 3:16, Efesios 2:8 y Romanos 8:28, con qué inocencia le oraba a Dios y le creía. Pero hoy que sabe de Apocalipsis, hoy que sabe de hermenéutica, hoy cómo le cuesta creerle a Dios. ¿Por qué? Porque a todo lo razona también. Se fueron de nuevo. O si por los voy a traer camas mejor para que. Ecrón significa erradicar 5 principados. Escúcheme. Si usted agarra estos 5 principados y los coloca versus la vida de David, se va a dar cuenta que le terminaron arrancando a David el reino. Porque Israel tenía una promesa en David. Siempre habría rey. Pero Salomón llegó a partir eso. Dios por amor a David no le quitó el reino a Salomón, pero sí se lo quitó al nieto, que fue a Roboam. Y desde entonces Israel se partió en 2. Y cuando usted y yo hablamos de Israel, prácticamente es el territorio que únicamente tenía la tribu de Judá. El territorio que tenía la tribu de José, la tribu que es conocida como de Manasés y de Efraín en la Biblia, la tribu de Simeón, todo ese territorio se perdió. ¿Por qué? Porque no fueron leales al pacto de Dios. Entonces, otro príncipe que vemos en la Biblia, vemos el príncipe de Roma. ¿Cuánto habían escuchado de eso? El príncipe de Roma. Está raro, ¿verdad? Pero, ¿se acuerda usted que hablamos de la diosa Diana? ¿Sí? ¿Se acuerda que la diosa Diana es mostrada como una mujer con un sinnúmero de senos y que tiene que ver con inmoralidad? Pues Diana es un espíritu que en Grecia la conocían como Artemisa. Le digo, en Roma la conocían por un nombre, en Grecia por otro nombre. Entonces, escucha esto, ¿tiene nombre de mujer o de hombre? En la Biblia encontramos muchos espíritus que tomaban figuras femeninas. Astarte, Astarot, Cibeles, pero es un mismo espíritu. Los espíritus no tienen sexo, no son ni masculinos ni femeninos, son asexuales, solamente son seres. Entonces vemos la diosa Diana. Esta Diana es la que en Asia la conocían como Cibeles, que era la diosa responsable de todo lo que tiene que ver con los ídolos. Pregunto, ¿qué gobierno es el que nos metió ídolos hasta por los ojos? ¿De dónde viene toda la idolatría? De Roma. De Roma. ¿Cuántos de nosotros no anduvimos ahí limpiando a San Juan y a la de Guadalupe? Porque sí, que veníamos de un contexto católico, quizás usted. ¿Y de dónde nació todo eso? En Roma. ¿A través de quién? A través de un principado que se estableció a través de la idolatría. Y miren lo que dice Hechos 19 en cuanto a Diana. Hablando Demetrio acá. Demetrio era el jefe de los que hacían templecillos, dice ahí la palabra. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Hechos 19:24. 19:24. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Siguiente. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza. En pocas palabras, nosotros vivimos de esto, de hacer estatuas. Y miren lo que dice. Pero ustedes ven y escuchan que este Pablo, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pregunta, ¿era mentira o era verdad lo que decía Pablo? Es una verdad. Ahora lo que dice. Siguiente. No solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada. Es lo que sigue diciendo.
y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. No estamos hablando de un demonio común y corriente. Estamos hablando de alguien que se instauró en todo un continente, en toda una nación, para promover la idolatría. Y Demetrio acá lo dice, no solo es venerada aquí en Éfeso, sino en toda Asia y en el mundo entero, hablando del alcance que este tipo de espíritus superiores en nivel pueden tener. Estos espíritus no están posicionados en un lugar específico. Debido al alto nivel de jerarquía o de poder que ostentan, tienen la libertad de poderse mover por cualquier sitio. Por eso es que usted ve que en Job dice, ¿de dónde vienes? Le preguntan a Satanás. ¿Y qué dijo Satanás? ¿Vengo de qué? De andar por toda la tierra. Estos tienen la misma capacidad. Pregunto, ¿hay idolatría en nuestro país? Ajá, entonces ¿quién está detrás de todo eso? Esta señora, la diosa Diana, ¿verdad? Entonces, vemos otro ejemplo. El príncipe de Sinar. Aquí vemos otro ejemplo. Génesis 10:8. Génesis 10:8. Aquí vamos a leer algo muy interesante. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser, ¿qué cosa? El primer poderoso en la tierra. Préstenle mucha atención a la frase primer y a la frase poderoso. Y luego dice que fue un poderoso cazador delante de Jehová. Cuando yo leí la primera vez eso, yo pensaba que era alguien experto en la cacería, que cazaba animales y que era bueno. No, la Biblia no está hablando de eso. Dice, este fue un vigoroso. Escuchen los términos con los cuales la Biblia lo describe. Estamos hablando de un espíritu, permítame decirlo de esta manera. Fue el primero que tuvo la osadía, permítame decirlo así, el atrevimiento de establecer un gobierno en la tierra. Satanás fue enviado a la tierra y él recibió el reino de todo. ¿Por qué? Porque el hombre se lo entregó. Todo esto que te muestro, le dijo a Jesús, te lo daré si postrado me adoras, porque todo esto me fue entregado a mí. Y no miente él cuando dice eso, porque es una realidad. Pero luego de él, el primero que aparece como quien dice, yo también me voy a poner delante del Creador, es Nimrod. Según algunas citas históricas de alguna gente que se pone a indagar en la historia, mencionan que Nimrod, miren, voy a meterle esto acá también. La Biblia nos arroja nombres como este Nimrod, por ejemplo. Detrás de todos estos nombres, como Nimrod, como Jezabel, como Diana, como Asmodeo, que lo encontramos y lo vamos a ver más adelante, hay operaciones satánicas ahí, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que ocupa las tinieblas para operar en la tierra? ¿Ah? Un cuerpo. Un cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre está por naturaleza caída, que él adora lo que ve. Por eso es que usted y yo, cuando no sentimos a Dios en el culto, nos vamos a estar tristes porque hoy no sentí a Dios. Nos preocupamos, pastora, ore por mí que tengo 4 cultos que no siento la presencia. Es que no se trata de sentirla, sino de que usted sepa, crea y entienda que está ahí con usted. No es lo que vemos, no es lo que oímos, no es lo que sentimos, es lo que creemos con convicción y con seguridad. Entonces se asume, los demonios no viven en el infierno por si acaso, ¿verdad? Viven allá, viven en regiones celestes, en un segundo cielo, un lugar caído. Se dice que este espíritu, al cual lo conocemos como Nimrod, bajó de allá y tomó forma humana. Por eso es que la enseñanza o la historia de la Navidad, donde meten a Semiramis y a Nimrod, va por ahí, porque se asume que Nimrod vino y tomó forma, o sea, buscó a alguien en quien él pudiera poner su simiente. Escúcheme, no es descabellado cuando usted ve que fue lo mismo que Dios hizo con Jesús. Buscó un vientre que pudiera gestar un embarazo, obviamente, y que pudiera nacer un niño
para poseer un propósito. Se asume que Nimrod operó de la misma forma, que cuando, claro, un matrimonio normal tuvo un niño, pero Nimrod decidió tomar ese niño para él meterse ahí, crecer y establecer una cultura. Cuando usted y yo hablamos de Babilonia, es imposible que no hablemos de Nimrod, porque fue el que la fundó prácticamente. Pero Nimrod no solamente fundó Babel o Babilonia, se estableció en una región que se llama Sinar. Usted se da cuenta y dice acá, el cual fue vigoroso delante de Jehová. Y el siguiente texto, y fue el comienzo de su reino. Oiga esto. Y claro, usted y yo leemos esto y lo vemos desde la perspectiva natural de un hombre que fundó una ciudad y se levantó un rey. No, estamos hablando de términos espirituales acá. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Acad y Calné, en la tierra de Sinar. Entonces buscó un lugar, buscó una tierra y se estableció. Pensé que había notado aquí el significado de Sinar, pero no lo coloqué acá. Bien, Babel significa confusión. Babel y Babilonia es lo mismo, significa confusión. Por eso tenemos un montón de gente confundida espiritualmente, que no sabe de pastor. Y si son los testigos de Jehová los que están en la razón y nosotros equivocados, ¿por qué están confundidos? Confundidos en cuanto a qué es lo que debemos escuchar musicalmente. Confundidos en cuál es la enseñanza correcta, de qué sí y qué no, y cómo son las cosas. Por eso es que cuando enseñábamos lo del bautismo, yo les decía, estamos más preocupados por la forma que por el por qué. No, a fulano hay que volverlo a bautizar, pastor. ¿Por qué? Porque no se puso túnica blanca. ¿Y qué tiene que ver eso? Si se la puso, gloria a Dios. No se la puso, gloria a Dios. Lo importante es que está cumpliendo un mandato y en su espíritu, en su corazón, en su alma, entiende de qué se trata eso. Entonces, Babel significa confusión. Erech significa longitud. Tiene que ver con buscar abarcar todos los terrenos posibles. Cuando las tinieblas intentan meterse en una familia. Le voy a poner acá este ejemplo. Una persona en su inocencia, en su inmadurez, hablando de alguien que no es cristiano obviamente, viene y resultó que está enfermo por alguna razón o alguna otra situación y no haya qué hacer. Y nunca falta el vecino, el familiar o el amigo que le dice: fíjese que yo conozco a alguien que le puede ayudar. Mire que allá donde mi tía vive un hombre que que le haga así, le resuelve todo. Persona en su inocencia, en su desconocimiento, va donde estas personas. ¿Y va? ¿Y qué? Entrevista con alguien que practica brujería, hechicería, magia, cualquier tipo de cosa, adivinación, cualquier tipo de cosa. Entonces, ¿qué pasa? Como él va y se mete en su territorio. Los lugares están llenos de demonios. Entonces los demonios, que son muy astutos y que ellos buscan destruir todo lo que ven y todo lo que se mueve y todo lo que huele a Dios y todo lo que se parece a Dios, vienen y dicen: bueno, este fulano vino a nuestra casa, entonces nosotros vamos a ir a la casa de él. Entonces aquel hombre pagó una consulta, creo que pagó 50 pesos, pagó 5,000 pesos de consulta por el trabajo, más 15,000 que le van a cobrar por lo demás, y solo dura 6 meses. A los 6 meses tiene que volverlo a hacer de nuevo y cada 6 meses renovarlo. Entonces hace ese trabajo. Entonces él va para que le quiten una enfermedad. Es un ejemplo que le estoy dando. Pero todos los demonios que vienen con él no vienen a ver solamente dónde vive, vienen a quedarse. Entonces en la casa que no habían problemas matrimoniales, empiezan a haber problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Porque ahora hay espíritus demoníacos que tienen autoridad para estar ahí. ¿Quién los metió? ¿Quién los metió? El de casa, porque él al llegar allá abrió la puerta. Entonces, pastor, vaya ahora a mi casa. No, yo no puedo sacarlos. Usted y yo podemos ir, reprendemos y echamos, y los demonios, ¿saben lo que hacen? Se salen para la calle. Ya se esperan, ¿verdad? Hasta que cuando usted y yo nos vamos, se vuelven a meter de nuevo. ¿Por qué? Es que usted y yo no tenemos la autoridad ni el derecho legal para sacarlos. Tiene que sacarlos quien los metió. Eso aplica para nosotros. Aplica para usted y para mí. Yo no puedo sacar de su casa algo que metió usted. ¿Quién lo tiene que sacar? Yo le puedo ayudar a orar, a interceder, a cubrirle, pero ya usted tiene el poder y la autoridad de parte de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Y no habla solamente de un cuerpo, habla de territorios, de cualquier situación. Entonces,
Voy acá con esto. En la casa no habían problemas de matrimonio, empiezan a haber problemas del matrimonio. Los hijos que eran un ejemplo a seguir, empiezan ya a trabajar con rebeldía. Que de repente aquel de, no, yo no quiero ir. Extraña a la mamá porque nunca le había dicho de que no. Y empieza esa situación. El dinero empieza a escasear y de qué raro que hoy no nos ajustó. Y a ver, revise. Y viene, y esa situación, nosotros fuimos a orar a una casa. Está mi esposa, la hermana Jessica y otro grupo de hermanos que fuimos allá en el níspero. Y cuando oramos por una casa, porque los de casa nos dijeron, mire que tenemos tantos problemas, que el carro, viera que lo llevamos al taller, que nos dicen que es esto, le compramos esto, que luego lo probamos un día y otra vez, pastor, ya estamos hasta aquí, no hayamos qué hacer. Pueden ir a orar a la casa. Fuimos a orar a la casa. Y llegó una hermana, fuera nosotros también hay una hermana, y dice, mire que cuando empezamos a orar, me dijo ella, yo empecé a ver un montón de seres así chiquititos que iban corriendo con billetes en la mano. Toda la casa iban corriendo con billetes en la mano. ¿Pero qué ocurre? Pero como esas cosas no existen, pastor. El diablo feliz que uno no lo reconozca. Y las tinieblas felices que uno, pastor, se inventa. Felices ellos. En la iglesia no abra sus entendimientos para este tipo de cosas. Ahora, yo no lo estoy diciendo yo, ¿verdad? Que cada vez que le faltó pisto fue que un chiquitín le llevó el dinero. A veces que usted y yo no nos organizamos en las finanzas y por eso, ¿verdad? Gastamos más de lo que recibimos. Esa es otra cosa. Pero le estoy hablando que ¿qué pasó? Que de repente empiezan a haber problemas en la familia en toda área. Porque ese es el objetivo de las tinieblas. Destruir todo. Este espíritu de Nimrod, este príncipe de Nimrod sigue operando hoy en día. ¿Hay gente rebelde hoy en día, sí o no? ¿Sí o no hay gente rebelde, sí o no? Se oponen a todo. Personas rebeldes en el país que se oponen al gobierno por montones. Personas rebeldes que se oponen a la educación por montones. Rebeldía en las congregaciones por montones. ¿Se da cuenta que es algo con lo que lidiamos todo tiempo? Hijos rebeldes, ni queda hablar de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que tiene un derecho legal para operar en la tierra. Y Dios es justo aún con quién. Gloria a Dios. Entonces dice que Acad, otra ciudad, se llama Fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Un lugar impenetrable. Y Jericó, dice, estaba cerrada, muy cerrada a causa de los hijos de Israel. ¿Sabe esto? Jericó, su fortaleza no era su ejército, era el muro. Por eso su confianza estaba en el muro. Y Dios les enseñó que no se vencen ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Él. Imagine qué cosa que a usted le da pena gritar un grito de júbilo y a usted le da pena, y esta gente con un grito fue libre, con un grito conquistó. ¿Sí? Por eso Bartimeo, como de chiquito le contaron esa historia, él gritó cuando escuchó a Jesús. No lo vio, lo escuchó, gritó. Si Jericó cayó por un grito, mi ceguera va a caer por un grito también. Jesús. Aquí. Ok. Luego dice, Calné. Calné significa ¿qué? Desgracia. Qué desgracia la mía, pastor. No, si uno que vivimos confesando usted ese tipo de cosas. Qué desgracia de selección. Y ahí no mentimos, es una realidad, pero escúcheme. ¿Cuándo usted y yo podemos decir fulano cayó en desgracia? ¿Cuándo? Pastor, mira aquel que vaya, pastor, era dueño de tal edificio, tal hotel, y mírelo ahora. Desgracia. ¿Sí? Entonces, mire la función. Ajá, imagínese esto. Junte estos 4 con aquellos otros 5. Junte los filisteos con los babilónicos. Ya son 5. Ya son 9 príncipes. 9 principados. Entonces, vamos a seguir acá. Otro principado, Astarot. Lo conocemos como Astarot en la Biblia. Pero en Babilonia también lo conocían como Istar. En Canaán lo conocían como Acera. En Grecia como Afrodita y en Roma como Venus. Con Venus y con Afrodita de repente como que nos suenan un poco más, porque los vemos en películas, los vemos en programas para niños, en videos para niños, que verdad, la diosa Afrodita, la diosa del amor y que un montón de cosas, y usted y yo nos relacionamos con todo ese tipo de cosas sin saber
de dónde vienen todos esos nombres o esos títulos, esas terminologías. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya va ganando la selección por cualquier cosa. ¿Una pregunta? Y que algunos están con el corazón en San José ahorita. Escuchen, tenemos Asmodeo. Aquí. Escuchen. Asmodeo, mírenme acá. Asmodeo no aparece en la Biblia. Asmodeo aparece en un libro apócrifo llamado Tobías. Si usted tiene en su casa una Biblia, la versión de las Américas o una latinoamericana, no recuerdo, que uno le dice la Biblia católica, pero no hay ni Biblia ni católica ni evangélica. Biblia es Biblia. Solo que fueron dos cánones diferentes. Aparece Asmodeo. Asmodeo aparece interactuando. Es un demonio, así se le llama ahí, el demonio Asmodeo. Y mira, hay muchos otros nombres que han sido descubiertos a través de gente que opera en guerra espiritual y en todo este tipo de cosas, aunque ya le expliqué yo, ¿verdad?, que el término guerra pues no es que aplique, sino que es lucha, porque la guerra ya la ganó Jesús. Pero no se los menciono porque a veces mencionarlos es darles legalidad también, entonces tampoco los estamos invocando, ¿verdad? Yo le dije que le enseñaba todo esto no para que, wow, Satanás, sino que para que entendamos contra quién estamos nosotros, ¿verdad?, operando. Entonces, este Asmodeo aparece interactuando con una mujer llamada Sara. 6 veces quiso casarse Sara y él le mató a los 6 novios. Entonces, la principal función de Asmodeo es interrumpir el matrimonio. Por esa razón es, hermanos, que los matrimonios tienen tanta lucha. Pregunto yo acá y respóndame usted que sabe bastante. El 90% de los matrimonios, ¿por qué se separan o se disuelven? Por infidelidad. Porque Asmodeo, el Señor lo reprenda, es el principado que opera atrás de todos los antojos y los deseos de la carne. Adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, inmoralidad, todo tipo de adicción, todo lo que corrompe el cuerpo, todo lo que pueda dañar el diseño original del matrimonio, este principado es el que está atrás. El que está atrás de la industria de la pornografía es este. El que está atrás de la industria musical contaminada, sucia, es este. Porque busca llevar inmoralidad. Porque donde hay inmoralidad no está el espíritu. Porque el espíritu es santo, que significa puro, sin mancha. Por eso es que estos espíritus aman estar entre la basura, en lo sucio. Y no me refiero a casas de habitación, sino cuerpos. Por eso es que alguna gente se asusta. Pastor, antier soñé con un cerdo que me perseguía. Tiene que ver con inmoralidad. Mira acá. Bueno, lo vamos a ver más adelante porque no está acá en este asunto acá, pero Asmodeo, le dije yo, ahí se lo coloqué, mencionado en el libro apócrifo de Tobías, principado responsable de toda actividad relacionada con la inmoralidad. Escúcheme esto, vuelvo a repetirle esto. Si yo desde un altar digo, reprendo espíritu de adulterio, yo no estoy hablando básicamente lo que la Biblia dice. Lo que Asmodeo hace y lo que le he dicho siempre yo es que si sabe que a fulano le gustan las manzanas, ¿qué hace Asmodeo? Lleva las manzanas. ¿Para qué? Para que las mire, para que viva pensando en ello y termine comiendo. Entonces, ahora, escúcheme, pastor, por más que oro, por más que ayuno, por más que me congrego, hasta me golpeo como un musulmán, pastor, no puedo dejar la inmoralidad. Claro, porque usted no está luchando con un cualquiera, hermano. No está luchando con un espíritu que se sube en el techo a asustarlo, no, está una potencia. ¿Está aquí todavía? Por eso Él es tan lindo. El Señor dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podáis apagar todo dardo de fuego del maligno. Hermano, ¿cuánto he borbandeado uno? Todos los que usan internet saben, hermano, que uno se mete a internet a buscar algo de edificación. Le aparece el anuncio de da clic aquí y mírame cómo estoy ahorita. Tentación, porque no se metió a buscar pornografía en internet, pero le saltó el anuncio ahí.
Y claro, lo vio ahí, miró para allá, pero menos para allá y está solo, entonces siga ahí y después borro el historial, sí, pero el historial de su alma y de su espíritu, de su cuerpo no lo borra, a menos que sea con la sangre de Jesús. Y por eso hay un montón de gente viviendo bajo juicio en las congregaciones. Hermano, levante sus manos y adórele con libertad. Y como se siente acusado porque sabe lo que hizo anoche, no se siente en el valor moral de levantar sus manos. Él quiere, pero se siente avergonzado. Le hago una pregunta. ¿Usted tendría una cita romántica con su esposa, esposo, novia o su novio, pero no reserva la orilla de la playa? Cosas así con... No. Busca una hacienda, específicamente donde duermen los cerdos. Y ahí en medio, entre los cerdos y entre su olor, y eso que no los han bañado en una semana los cerdos, y han limpiado el lugar, y coloca la mesa, coloca todo. Una velada romántica. Pregunto, ¿usted buscamos una hacienda? Jamás, pastor. Es exactamente lo que usted y yo hacemos en el mundo espiritual. Cuando usted y yo con Asmodeo nos llevamos así. Generalizando, para que ninguno le sienta que le arde el pecho ahorita. Demonio cualquiera. Pastor, ¿y si me echo sal aquí se va? No, manito. Puede beber agua del mar si quiere. No. Sí, no, es que hay gente que se pone a inventar mucho, hermano. Pastor, yo por eso todos los días me unjo con aceite, pastor. No, hermano. Mira, a mí me da, bueno, gracias a Dios que yo nunca estuve poseído, endemoniado sí, pero poseído no. No, pues sí, que son cosas diferentes, ¿verdad? Había gente que se endemonió, llévenlo allá atrás para orar por él. Y allá llevaban la vasija de aceite, que se tome el aceite para que el demonio se queme por dentro. No, mi hermano. 5 días en el hospital el individuo aquel, ¿verdad? Con una diarrea que ya le digo, y el demonio solvente, hermano, por la ignorancia. Ay, Dios mío, y es de Israel el aceite, pastor, más efectivo. No, mi hermano, lo hicieron ahí al lado, solo que le pusieron la etiqueta de Israel. Es lo mismo. Volvamos acá. Dice, cada uno de ellos se manifestó en diferentes lugares de acuerdo con sus propósitos. El hombre adoró lo que podía ver, por eso cada uno de ellos tomó una forma corporal. Hermano, a ver, pregunto, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Por qué son famosos los asiáticos? Por su disciplina, pastor. No, estoy hablando en el punto espiritual. ¿De dónde viene el yoga? Pastor, usted debería hacer yoga, pastor, para que no pase tan estresado. Mire, yo, pastor, ya alineé mis energías. Oiga, consígame un bate para alinearlo más. Hermano, es que no, pastor, es malo eso. No, escúcheme. Que usted haga ejercicio no es malo. Que usted tome la disciplina de salir a correr por la mañana o a la hora que sea, de ir al gimnasio, muy bueno, muy bueno. Usted trabaja en su cuerpo, ¿verdad? Que usted busque mantenerse. Pero es que el yoga, su énfasis no es el ejercicio, es el control de su mente. Y ahora cierre los ojos y ponga su mente en blanco. Y ahí está uno, ¿verdad? Peleando. Claro, porque cuando usted coloca su mente, usted no, ¿verdad? Porque usted es muy santo. Cuando alguien coloca la mente en blanco, es el paso perfecto para que cualquier espíritu que está atrás de todas estas prácticas diga, ya estoy. Eso es como que tocó la puerta y solo espero que abran para meterme. No, pastor, desde entonces, pastor, ni me duele, pastor, la espalda. Le va a doler otra cosa si no anda entendiendo eso, ¿verdad? Mejor haga zumba, mejor, pero ponga canciones de Barago, de Cristín Di Clero, para que haga zumba. Esto es para que no se me duerma. Ok, ¿entendimos lo que son los principados? ¿Sí? ¿Cuántos hay, pastor? No, pues no le puedo decir, hermano, porque eso... Escuchen, hay muchos que han revelado
sus nombres, porque han operado en algún sitio, porque Dios los ha descubierto, porque Dios los ha desenmascarado. Pero escúcheme, Dios no me va a revelar a mí o a usted el nombre de un espíritu si usted y yo no tenemos, número uno, autoridad para pelear con él. Número dos, no está en nuestro territorio. ¿Para qué? Dios va a revelar algo a su vida con lo cual usted está luchando y usted de repente desconoce. Entonces usted y yo tenemos que orar por discernimiento para comprender qué es lo que sucede. ¿Aquí todavía la iglesia? Muy bien, vamos ahora con gobernadores. Entonces, este es el que está arriba. Estos le rinden cuentas a este. Estos son los que promueven ideologías, maquinaciones. Estos son los que se reúnen y dicen, vamos a meter una ley, vamos a meter leyes en los países, vamos a meter leyes en los gobiernos. Entonces, estos lo que hacen es que se apoyan con estos, los gobernadores. Gobernadores es cosmocratos, que significan espíritus que rigen un país u una organización. Por eso yo que le coloqué la ONU. ¿Qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas. Todas las naciones se reúnen para dar informes de lo que están haciendo, pero sobre todo se reúnen para establecer la agenda. ¿Cuántos han escuchado? Levánteme la mano los que han escuchado la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030, pastor? Es la agenda que esta gente, porque la OEA es Organización de Estados Americanos, todos los países de América unidos. ONU es a nivel mundial. La agenda para el 2030 que tiene la ONU es la agenda que ellos van a imponer sobre los países. Parte de la agenda es que a partir del 2030 todos los niños de 4 años hay que enseñarles la masturbación. A partir de oiga, hay que estar totalmente lleno de un poder maligno para ese tipo de pensamientos. Que a partir de los 4 años hay que enseñarles la variedad de sexo que hay para que el niño decida si va a ser hombre, si va a ser mujer, va a ser las dos cosas o va a ser otra cosa, o quiere casarse con un animal, lo que quiera. A partir del 2030, usted y yo ya no vamos a poder tener la libertad de andar en la calle. Dios le bendiga, hermano. No, pues eso va a ser censurado, porque usted se puede interpretar que usted es una persona que promueve un mensaje de odio. Escúcheme, no nos vayamos lejos. En España metieron una ley, no sé si están por meterla, que se prohíbe imponer mano. Porque si alguien va a una iglesia endemoniado y el pastor le pone la mano y el endemoniado se revela, la persona se cae, el que se cayó puede demandar al pastor por agresión. Y ahí no lo va a salvar nadie. ¿Estamos lejos de eso? No, aquí metieron preso al pastor Evelio Reyes hace un cuanto tiempo. No ahorita, como 10 años creo, lo metieron preso porque predicó contra el homosexualismo. Estos son los que dicen, no ignoramos sus maquinaciones. Se sientan allá, se reúnen y dicen, haremos esto en el mundo, haremos esto acá, haremos esto allá, y luego pasan el fax a los gobernadores, porque estos son los que operan en países o en organizaciones. Escúchenme, operan en gobiernos locales, presidentes, diputados, alcaldes, gobernadores de nuestra ciudad. Yo le he dicho a usted que si la iglesia no cuida la unción que está en los gobernantes, ¿quién la va a cuidar? Escúcheme esto. ¿Quién nos enseñó que la iglesia no se tiene que involucrar en política? ¿Quién nos enseñó eso? Y usted y yo, si vemos que un cristiano va en política, lo condenamos. ¿Sí o no? Claro, porque estos son tan vivos que todo lo que huele a Dios hay que sacarlo de ahí. Nosotros como iglesia nos oponemos a que un cristiano se involucre en política. Nos oponemos tajantemente. Porque, permítame, no es un insulto, pero aquí voy también incluido yo, porque somos muy ignorantes. Somos muy ignorantes. ¿Por qué razón? ¿A quién preferían como rey en Israel estos espíritus? ¿Al rey David o al rey Acab? ¿Ah? ¿A quién preferían? A Acab. ¿Por qué a David no? David era más guapo. ¿Por qué no? Entonces escúcheme, los
gobernadores. Este término también aplica para un gobernante terrenal. Podemos decir, el alcalde de esta ciudad es un cosmocratos, el que gobierna la ciudad. Escúcheme, si usted y yo entendiéramos el peso espiritual que este varón tiene en la ciudad, lo arroparíamos. Oración. A él o a cualquiera, independientemente del partido que sea. Porque cuando alguien, hermano, ¿por qué cree que a las tinieblas le interesa quién gobierna un país? Porque el que gobierna el país es una autoridad que Dios respalda y respeta. Y como Dios es justo con las tinieblas, si el que gobierna el país decide darle la espalda a Dios, ¿qué hace Dios? Lo deja. Y si el que gobierna el país busca el rostro de Dios, ¿qué hace Dios? Se muestra. ¿Cuál es el interés de ellos? Nosotros tenemos un problema, hermanos, que nosotros ni uno de verse ha sido presidente y ni lo va a ver tampoco. Nosotros venimos de qué sé yo, cuando yo empecé a tener uso de razón, el presidente era Flores, Carlos Flores, ¿verdad? Era por el 2002, sí, no, 98 al 2002 creo, Carlos Flores. Fue cuando le tocó sufrir con lo del MIS. Luego vino Ricardo Maduro. En temas de seguridad, creo que ha sido el mejor que ha tenido el país. Claro, el hombre operó en venganza, pero de una forma u otra uno respiró. Usted iba a San Pedro Sula en aquel tiempo y usted no podía caminar en una de las avenidas principales, la avenida de Lempiras, porque estaba infestada de mareros. Después de que ese hombre llegó al poder, ahí se caminaba con libertad. Después de Maduro vino el hombre de la sonrisa, Pepe Lobo. Y ahí empezó la debacle de este país. Porque Pepe Lobo fue el primero en apoyar a Palestina, como hondureño, en apoyar la decisión de que Palestina se levantara como país en contra de Israel. Dígame algo bueno que hizo Pepe Lobo. Estoy hablando de esto. Dígame algo bueno que hizo Pepe Lobo. No permitir que la mujer se robara un montón de billetes. ¿Sí? Luego vino el otro, que Dios mío. Luego vino Juan Orlando. ¿Qué nos dejó de bueno? El canal seco. Pero no lo hizo para usted y para mí, lo hizo porque a él le convenía. ¿Sí? Y claro, y como ellos se entienden, vino el otro, Callejas. No puedo decir en paz descanse, pero Callejas. Y Callejas presenta una moción y dice: yo ya fui presidente, pero a mí me gustaría volver a ser presidente. Voy a meter una moción de ser que me permitan reelegirme. No se quería reelegir él. Es obvio, todo el mundo lo sabía. Se reeligió el expresidente en contra de lo que la Constitución dice. Pero como aquí la Constitución sirve para el pobre, para los de arriba, eso no vale, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿quién está atrás de todo eso? Ok. Dale Juan Orlando y entran los que están ahora. No me interesa su afín político, estos son peores. Hablando de esto. Porque como aficionado al fútbol que soy yo, alabo lo que están haciendo en todos los estadios que están construyendo. Como yo no soy de la burguesía, alabo mucho lo que han hecho por los pavimentos y todo lo que han hecho. Excelente. Pero los gobiernos de izquierda tienen una peculiaridad. No hablo solo del de Honduras. Cualquier gobierno de izquierda de la historia, usted los estudia, los de la derecha son igual, sí, es que es lo mismo, pero ¿por qué razón? Porque en la Biblia, derecha tiene que ver con gracia, misericordia, favor. ¿Quién está sentado? ¿En qué parte del trono está sentado Jesús de Dios? A la diestra. Pero cuando la Biblia habla de izquierda, habla de oposición, no al hombre, sino a Dios. Ahora, ojo, estoy diciendo yo, un gobierno es malo por ser de izquierda, porque de izquierda o por derecha a nosotros nos han salido malos todos.
A nosotros hoy nos toca elegir el menos malo de todos, porque no hay ni uno bueno, de todos nos hace uno. ¿Por qué razón? Porque son gobernados por esto. Ahora, pero yo le voy a decir algo. ¿Se acuerda el ejemplo que yo le di hace rato cuando una persona en su inocencia visita a alguien que practica ocultismo? ¿Qué ocurre después? ¿Y qué pasa cuando el alcalde de una comunidad o el presidente de un país le abre la puerta a eso? ¿Ah? Dije desde un inicio, estoy hablando Biblia. ¿Quién cree usted que estaba atrás de la muerte de 6 millones de judíos en el tiempo de Hitler? Un principado que ha sido identificado bajo el nombre Mengeleich. ¿Por qué Hitler mató a los judíos? Eran judíos. ¿Por qué? A ver, escúcheme. Yo sé que usted quizás no ve mucha noticia, mucha política. A mí la política no es mala, es muy linda. Los malos son los políticos. Los que hacen política son los malos. Escúcheme. No soy afín al gobierno del presidente Bukele. Él es allá y gloria a Dios por ello, ¿verdad? Y gloria a Dios por cualquiera. No pasa nada. Pero me llama la atención que el presidente Bukele, cuando ingresa, coloca a Dios primero. Este es el resultado de la nación. Lo vemos en la Biblia. Cuando un rey se colocaba en el trono y buscaba a Dios, vea lo que ocurrió con Josías, lo que ocurrió con Josafat. Pero me llama la atención que cuando se llega al poder la presidenta de México, presidenta Claudia, un sinnúmero de rituales mayas fue lo que estuvieron presentes el día de que ella fue colocada en el trono. Escúcheme, hay mucha iglesia de Cristo en México. En México. En México adoran la muerte, en México adoran los astros, adoran al sol, y adoran un montón de cosas. No vamos a ir tan lejos. El día le mencioné la India, ahí vámonos cerca a México. Pero cuando un gobernante le abre la puerta a Dios, le abre la puerta para él y para la ciudad. Cuando un gobernante le cierra la puerta a Dios, se la cierra para él y para la ciudad. Pero como nosotros crecimos pensando que el gobierno y la iglesia no se deben involucrar, nosotros contribuimos a las maquinaciones de los principados. Escúcheme, ¿de dónde surge el que en un gobierno de la república, porque estoy hablando de que esto se mueve en dónde? Gobiernos locales, hasta en iglesias, hasta en denominaciones religiosas. Hay denominaciones que tienen prohibido totalmente que uno de sus miembros participe de política. Y si un miembro de ellos ocupa un cargo como diácono, anciano, pastor y se involucra en política, automáticamente queda fuera del ministerio. Entonces, ¿quién fue el que nos dijo que el gobierno es laico? Por lo tanto, yo no puedo tener la libertad, la iglesia no puede tener la libertad de ir a predicar a una escuela, a un colegio o a cualquier organización. ¿Por qué? Porque el gobierno es laico. ¿Qué significa? Que yo no puedo ir a un colegio. Claro, muchos lo permiten. Muchos lo permiten porque en medio de todo eso hay maestros que son temerosos de Dios. Por ejemplo, el hermano Elías me mencionaba que el director departamental, el hermano Elías, de acá, que él es alguien temeroso de Dios y él fue el que promovió que al menos en Atlántida se lea la Biblia. Para mí es de mucho gozo ver que mi niña pues, puede leer la Biblia en la escuela, tienen un librito de valores de una organización de Costa Rica que ha dado bendición a la nación, pero en muchos lugares, hermano, yo fui a un colegio a pedir la oportunidad de que nos dieran para predicar 30 o 20 minutos. ¿Qué me dijo el director? No se puede porque somos una organización laica. ¿Qué significa? Usted no puede venir aquí a predicar, porque si usted viene a predicar aquí, lo que usted está haciendo es queriendo orientar a nuestros jóvenes a que busquen la fe que usted tiene. Y nosotros aquí no promovemos eso, porque ellos tienen que tener la libertad de decidir a quién servir y a quién creerle. ¿Aló?
Aló. Por eso yo le he dicho, ¿cuántos cristianos no van a salir ahorita diciendo, Dios es el que quita y pone reyes? ¿Sí? Pero dicen eso cuando ponen al que les gusta a ellos, no cuando ponen a otros. Eso no aplica en un país donde la gente es la que elige, no por temor a Dios, sino por gusto personal. Yo sé que muchos de ustedes son liberales, nacionalistas y de libre y de hueso colorado. Sí, de los que votan porque es costumbre en su familia votar por ese partido. Pero escúcheme. Te repito, no hay ni uno bueno por quien podamos votar. Pero usted no puede votar por un alcalde, por un diputado o por cualquiera, ni para presidente de patronato siquiera, que dentro de su filosofía Dios no es primero. ¿Quiénes son los que nos meten la feria en los barrios, en las aldeas, en las colonias? ¿Ah? Los patronatos. Los barrios en las colonias, los patronatos. Un municipio son las alcaldías las que se encargan de un carnaval como el que tenemos acá. Qué bendición, pastor. Viene gente de todo el mundo. Viera qué bendición. Eso no es maldición no es bendición para la ciudad. El mundo lo ve como bendición. La iglesia tiene que verlo como es. Cualquier cosa tiene mi número, ¿eh? Gobernadores. Estos espíritus operan en un territorio asignado por un principado. Los principados vienen y mediante el plan que tienen deciden a quién colocar. Los principados vienen, vamos a ponerlo así. Hay un principado que gobierna Centroamérica, por así decirlo. Entonces viene y coloca un gobernador en la nación de Honduras. Y el gobernador hace lo que el principado le dice que haga. Por eso es que hay países que se destacan por un pecado en particular más que otros. ¿Por qué? Porque hay un plan atrás de todo eso. Entonces, los gobernadores se encargan de meterse en las organizaciones para meter leyes, para meter edictos, para meter un montón de cosas. Entonces, cuando un gobernante mete una ley que oprime al pueblo y no que beneficia al pueblo, y aparece en la noticia que a partir del 1 de diciembre la energía eléctrica sufrirá un incremento del 1.5%. Y todo el mundo así. Viene un incremento más. Y vienen los del transporte y dicen, sube la luz, sube el combustible, sube el transporte. Entonces todo va para arriba. El gobierno viene y aprobó un aumento de sueldo del 2.3%. Es una miseria lo que le suben. ¿Qué pasa? Que le suben a la canasta básica. Pregunto, ¿quién opera atrás de todas esas leyes llenas de injusticia? Mateo 20:25. Cuando se dio la reelección del presidente Juan Orlando, yo recuerdo, estaba en mi casa ese domingo en la mañana, yo estaba cuestionándome, Señor, ¿por qué esta gente se enamoran del poder? ¿Por qué esta gente no le hacen un bien al país? Son gente que piensan en ello, y Dios me llevó a este texto. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos? Gobernantes es como Kratos, pero aquí habla de los terrenales. Los hombres y mujeres terrenales se enseñorean de una nación. El político en campaña viene y dice, ¿verdad? Que y usted si se enferma, ¿dónde va a ir? No, yo voy a ir al Catarino Arriba. No va al Catarino Arriba cuando se enferma. Ahora, dice, y abusan del gobierno, y abusan del poder, y abusan y con carros del gobierno, con cosas del gobierno, hacen cosas para ello. Eso es un abuso. Ahora,
Dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean, toman control, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y a mí esa frase me llamó la atención. Los que son grandes. La palabra grandes viene del griego megas. ¿Sí? Digo, le ofrecen más megas de internet, ¿cierto? Sí, es válido porque mega significa grande, extenso. Entonces, me llamó la atención que la palabra grandes ahí significa megas, que significa extraño, fuerte, gran temor. De ahí surge la palabra megistos, que es de donde viene la palabra magistrado, que significa el más grande. ¿Qué es lo que Dios me está enseñando? Atrás de un gobernante terrenal, escúcheme, el problema no es, le repito, el problema no es que un político sea de derecha o de izquierda. Eso no es el problema. No hay ningún problema con que alguien, no, yo soy de izquierda. No hay ningún problema, hermano. El problema es lo que opera, lo que se mueve con el objetivo con el que se mueve atrás. Escúcheme. Yo he escuchado gente, escúcheme, yo escuché esta conversación en una ocasión en dos cristianos, dos creyentes. Y da tristeza a veces la ignorancia de la gente. Y decía uno al otro, ¿sabe cómo se resuelve este país, hermano? Oiga, dos cristianos hablando. ¿Sabe cómo se resuelve este país, hermano? Eso fue allá por el 2008-2009. Si le metieran un tiro a ese viejo, dijo, refiriéndose a Mel Zelaya. Escúcheme, Juan Manuel Rosales, como Xiomara Castro de Celaya, como la que está ahorita, Rixi Moncada, como Narria Fura, no son gente necesitada de Dios. ¿Está aquí todavía? Solo son gente necesitada de Dios. Pero nosotros como iglesia no hemos comprendido. Porque ¿a quién le dijeron son la luz del mundo? ¿A quién? ¿A quién le dijeron en la Biblia ustedes son la luz del mundo? A nosotros. ¿Está conmigo a mí? Pregunto, ¿hemos sido luz nosotros para nuestros gobernantes? Imaginen estos bárbaros. ¿Con eso se resuelve todo eso? No, el asunto no es así. Porque quitarle la vida a una autoridad de ese nivel en el país acarrea espíritus vengadores de sangre inocente. Hagamos todo eso. ¿A cuántos no han matado que aspiran a una alcaldía, a una candidatura? ¿Cuántos no han matado? Colombia acaban de matar a alguien hace poco. Por eso. Entonces, hermano, nosotros no hemos comprendido. Estos son los que se meten ahí. Estos son los que promueven hacer juntas de madrugada cuando todo el mundo está dormido. ¿Sabe que en España se realizó, todos los años se realizan partidos de fútbol del Barcelona contra el Real Madrid, dos equipos que cuando juegan paralizan el mundo entero? Creo que fue la temporada 2019. En el 2019 esos equipos jugaron y las estadísticas decían que 800 o 900 millones de personas en el mundo vieron ese partido, conectados a lo largo y ancho de todo el mundo, vieron ese partido. Y que en España, el 95% del país sintonizó el partido. Los otros pues estaban en el estadio. ¿Sabe qué es lo que llama la atención con esto? Que a la misma hora del partido, a unos cuantos metros del estadio, estaban reunidos los gobernantes de esa nación, tomando decisiones contra la nación. Mientras la gente estaba allá, disfrutando, no, distraída. Uno, hermano, ¿qué hace uno cuando sacan una ley? Mira, aquí estamos nosotros, aquí los ancianos pueden decirle esto. Está la matrícula del bus grande y el bus pequeño. ¿Sabe qué nos toca pagar a nosotros? El impuesto del siglo XXI en San Pedro Sula. Pagamos como 6.000 empiras, creo que pagamos de eso nosotros. Pues en San Pedro. Solo aplica para San Pedro, pero como nuestra asociación está asentada allá, toca pagar a nosotros. Ahora,
¿Cree que le preguntaron al pueblo? ¿Usted cree que Calidonio le preguntó al pueblo? ¿Están de acuerdo con que yo les saque los ojos de la cara con impuestos? No, ¿por qué? ¿Por qué? No les interesa. Ahora, claro, uno juzga y maldice a la persona. Ya le dije yo, la persona no es problema. Solamente son gente necesitada de Dios. Yo le estoy hablando de todo lo que se mueve atrás de ellos. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque todos a mí se meten en denominaciones. ¿Cómo se meten? Enseñando un montón de cosas que la Biblia no enseña. Tratando decía Pablo, los mutiladores del cuerpo. Gente que andan mutilando. No, usted no puede hacer eso. Usted se divorció, papito. Uy, mi hermanito, usted al infierno ya. Mutilando a la gente con enseñanzas que la Biblia no enseña. Prohibiéndole a la gente. Usted no puede cantar, no puede servir. Es más, usted ni debería de congregarse, fíjese. Pero trajo el diezmo, tráigalo pues. Eso sí, eso sí. Algunos gobernadores en la Biblia. El gobernador de Gadara, no lo busque porque esto lo sabemos. Jesús llega a una región llamada Gadara. Gadara viene de Gad. ¿Recuerda? Uno de los príncipes de allá de los filisteos. Y ahí viene Gadara. Gadara dice que hay un endemoniado que aparece y le dice: Jesús, ¿cómo te llamas? Dice: me llamo Legión. Legión son 6,000 demonios que están metidos en el cuerpo de un hombre. Esto nos habla del nivel de operación que tienen. ¿Se da cuenta usted que Gadara pertenece a una decápolis? Decápolis es un conjunto de 10 ciudades que están ubicadas en un solo sector y que tienen algo en afín. Gadara era una ciudad que se destacaba por la crianza de cerdos. Ahora, lo interesante aquí no son ni los cerdos ni el lugar, sino que cuando Jesús llega pregunta: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. Y ahí vienen algunos a decir de que no, que uno no tiene que hablar con demonios. No, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Porque la información que dan es muy importante. No siempre, Jesús lo hizo. ¿Cómo te llamas? Legión. Jesús entiende cuánto es una legión. Pero lo interesante es lo que la legión dice: si nos vas a sacar de este cuerpo, métenos en los cerdos, porque no podemos irnos de este lugar, porque los principados se mueven en cualquier sitio, los gobernadores son estáticos. Un gobernador que opera en Centroamérica no puede andar allá visitando allá Suramérica. ¿Por qué? Porque tiene graves problemas si lo hace. Nosotros no, nosotros querramos donde querramos a la hora que sea, como Dios es amor. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar a tiempo completo. A ver, ¿cuándo toma vacaciones las tinieblas? ¿Y los cristianos? Tres cultos, ni quiera Dios. Son 3 cultos, son 6 horas y el día tiene 24. No es ni la tercera parte de un día de diferente. Hermano, retiro general. ¿Cómo así, pastor? Sí, el domingo a las 12 del mediodía lo quiero aquí. ¿Y cuándo me vuelvo por mi casa, pastor? El otro domingo a las 12. Ahí ya le digo, mire, ve. Se establecen en un solo sitio y dice no nos eches de aquí. ¿Qué? Jesús tenía el poder para echarlos. ¿Por qué no los echó? Jesús tenía poder para mandarlos a donde Él quisiera. ¿Por qué no los sacó? Porque la gente de ahí les daba el derecho legal de estar ahí. Dice: métenos en los cerdos. Los demonios van en los cerdos y los cerdos se van a un despeñadero y los cerdos se mueren. Pero los espíritus quedan en la misma región, no fueron sacados de ahí. Pastor, vamos a ir allá al barrio inglés, pastor, a orar. Ya va a ver que vamos a deshacer. No ando inventando. No es así como funciona esto. No es así como funciona esto. Porque los gadarenos, cuando vieron al gadareno libre, no dijeron: alabado sea Dios. Dijeron: lárgate de nuestro territorio, no te queremos aquí. El Espíritu había ejercido la influencia, hermanos. Hay lugares donde uno va y cuando uno entra, cuando uno pasa una línea, una calle, uno siente, se mete a una atmósfera diferente. Pero uno no puede, mire, dijo que es verdad, la cosa no es relajo en el mundo espiritual. Hay que llevar las cosas muy medidas. Entonces viene esto, mire, ve, y dice no me eches de aquí.
Porque si a él lo echan, tiene que rendirle cuentas a este. A ver, llega su hijo a su casa. Mamá, me expulsaron del colegio. ¿Qué va a hacer usted? Una semana para que salgan. Una semana y lo expulsaron del colegio. ¿Qué va a hacer usted? Pedirle cuentas. Y si tuvo la culpa, ¿qué va a hacer? Lo va a bendecir usted, ¿verdad? Igual acá. Pastor, a mí me encanta la película Pastor de Crepúsculo. Vampiros, pastor. La serie, viera. En familia la vemos todos. Los vampiros, los hombres lobos, no son personas, son entidades espirituales escogidas por las tinieblas para castigar a cualquiera de este rango que no cumpla con lo que le piden. Eso incluye personas que trabajan en el ocultismo también. Por eso es que hay gente que usted ve que andan en la calle como mendigos, que quedaron locos, porque eran gente que se estaban iniciando en el ocultismo, hicieron algo equivocado y de castigo los dejaron así. No es rehabilitándolos que se van a sanar, es que se arrepientan de corazón. Voy acá. Le coloqué yo ahí en el gobernador de Gadara, le coloqué yo al final Lucas 15:30, no lo busque, pero Lucas 15:30, el hijo mayor o el hermano mayor del hijo pródigo pregunta y dice: hey, ¿esa fiesta que hay en la casa? Hermano, regresó y tu papá verá la fiesta que le está haciendo. Y él se molesta. Y cuando el padre sale a decirle: ¿cómo es posible? Yo siempre he estado aquí, no me he dado ni un cabrito. Y este que malgastó todo en mujeres, ese es el hermano que sabe lo que el otro hermano anda haciendo afuera y ve el pecado que anda haciendo, pero nunca le dice que Cristo lo ama, nunca le busca restaurar, solo lo ve para juzgarlo. Y viera cómo anda ahora en el mundo, ni quiera Dios. Vuelve, dice: gastó todo en mujeres, gastó todos los bienes. Escúcheme, ¿quién le dije yo que estaba atrás de toda operación de inmoralidad sexual? Asmodeo. Significa entonces que un principado llamado Asmodeo colocó un gobernador en la región de Gadara para mantener a toda una ciudad involucrada o atada a inmoralidad sexual. Hay un país llamado Hungría. En Hungría, las organizaciones que graban pornografía ya no ocupan tener sets, lo hacen en la vía pública y nadie dice nada. A ese nivel de inmoralidad es lo mismo que ocurría en los tiempos de Roma, que en Roma, en Corinto, a la luz pública, y eso era normal porque la gente estaba en un nivel de inmundicia que todo le parecía normal. ¿Sí? Otro gobernador, Hechos 8:9. Lo busque, solo escúcheme. Gobernador de Samaria. Pablo llega a Samaria, se encuentra con un cónsul llamado, escapa el nombre, ¿cómo se llamaba el gobernador? Pablo va a hablar con el gobernador de la ciudad para evangelizarlo, pero se encuentra con un hombre llamado Simón. Simón era brujo. Vamos a leerlo mejor porque lo que Pablo le dice es tremendo. Hechos 8, 9, 10. Hechos 8, 9, 10. Pero había un hombre llamado Simón, el que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Dónde ejercía la magia? Espérenme, aquí me confundí con esto. Espérenme, aguánteme el texto. Sí, no, me equivoqué. No es este. Este es el gobernador de Samaria. El que le voy a mencionar, el que le mencioné de Pablo, es otro con el gobernador. Dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún ¿qué? ¿Qué significa grande en Mateo? ¿Cómo lo leímos? Mateo 25. Mateo 20, 25. ¿Qué significa uno grande? Los gobernantes de la nación se enseñorean de ella. ¿Y los grandes? ¿Qué significaba grande? Estamos en clase. Un espíritu fuerte que ha tomado el control del que gobierna una región para él hacer su trabajo. Este Simón, le doy contexto. Felipe llega a evangelizar Samaria, se convierte toda Samaria, incluso el brujo. Por eso dice: antes hacía magia.
Entonces, este Simón era un hombre que gobernado por una potestad, por un gobernador de perdón, ejercía la magia en todo Samaria, de tal modo que todo mundo en Samaria estaba bajo una atmósfera de hechicería y de brujería. Todo mundo decía magia. Amados, en este país hay sectores que si usted va, la gente le dice, uy, seguro que quiere ir a ese lugar usted. Si es que me toca ir, no le vaya a beber café ni a le agarrar agua a nadie. Tenemos, ¿cómo se llama aquel libro? Los brujos de Ilamatepec. ¿Lo han escuchado? No, gracias a Dios que no, porque en algunos colegios ponen a los estudiantes a leer el libro de ese. Lama Santa Bárbara, como lo conocemos usted y yo, ha sido cuna de brujería y ha sido famosa por eso. Todas las narrativas en ese libro tienen que ver con gente que se convertía en cerdo, gente que se convertía en poste, con un sinnúmero de cosas. Y ese libro, el sistema educativo, al menos en aquel sector, lo aprobó como un libro cultural. El gobernador de Malta, este sí es él, no, no lo busque. Pablo llega a Malta porque el barco, ¿verdad?, se ha despedazado por la tormenta, llegan a Malta. Lo muerde una serpiente. ¿Sí? Conocemos la historia. Y dicen los nativos, a este hombre debe ser algún homicida. Es huyendo de la diosa de la justicia, no pudiéndolo matar en el mar, lo quiere matar aquí. Interesante, porque la palabra diosa o la palabra justicia ahí la aplicaban para la diosa Dike, que era supuestamente la diosa de la justicia. Entonces, en Malta, como en toda aquella región, tenían la popularidad o el popular concepto de que había una diosa que se encargaba de perseguir toda la injusticia que la gente hacía. Lo que a Pablo lo ataca no es una diosa de una justicia, es un gobernador de las tinieblas que mantenía bajo juicio a toda una comunidad. Pero yo le he dicho a usted y yo tenemos que sacudirnos de todo pensamiento de culpabilidad que tengamos. Hello. Nos quedamos con el de Malta. Dios le bendiga. Dios me le guarde. Recordarle, tenemos